permanente de estudios de género y feminismos de la Facultad de Psicología para ir generando un espacio en donde podamos debatir estos temas tan vigentes y tan sentidos en estos momentos de nuestra sociedad y de la academia, y poder ir generando a partir de estos saberes compartidos que nos hagan crecer a todos y a todas. Entonces, pues ya verán que hemos tenido algunas sesiones previas. El día de hoy pues tenemos una invitada de lujo que quisiéramos presentarles, que nos van a compartir. El título del día de hoy es Las políticas de género, una promesa incumplida. Claudia nos va a hacer favor de presentar a nuestra invitada. Adelante. Muy bien, gracias. Pues como lo dice Ligia, es un honor para nosotras el día de hoy contar con la maestra Gloria Careaga. Y bueno, solo voy a contar un poco de su larga trayectoria y experiencia. Ella es lesbiana feminista, originaria de Guadalajara, Jalisco. Desde 1978 emigró a la Ciudad de México para realizar sus estudios de maestría en psicología social. En 1979 ingresó a la Facultad de Psicología de la UNAM y desde entonces es profesora e investigadora en esta casa de estudios. Es cofundadora del programa de estudios de género de la UNAM y su interés se ha centrado en las masculinidades, la sexualidad y los derechos humanos. Tiene una amplia experiencia en el plano internacional y múltiples publicaciones en los temas de su interés. En verdad que estamos muy agradecidas el día de hoy de poder contar con ella y pues bueno, va a ser todo un placer escucharla durante estos minutos. Adelante, maestro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente creo que es un espacio muy enriquecedor para todas las personas que formamos parte de esta facultad, en donde desafortunadamente, a pesar de que la facultad fue el origen precisamente de los estudios de la mujer en nuestra facultad, pues no había dado un seguimiento desde inicios de los 90 en que desapareció el Centro de Estudios de la Mujer para trasladarnos muchas de nosotras, de las que estábamos en de las que estaban en ese centro o que estábamos en la facultad haciendo estudios feministas, pues nos fuimos a la incorporación al programa de estudios de género de la UNAM. Y aunque desde ahí mantuvimos pues un cierto vínculo con la facultad, pero yo siento que durante los 12 años que estuve en el PUEG, pues que mi vínculo con la facultad fue mínimo y que no hubo ese intercambio que posibilitara seguir enriqueciendo la vida académica de la facultad con lo que se estaba desarrollando en otras entidades. A mí me interesó hablar hoy sobre las políticas de género porque me parece que ha habido muchos esfuerzos en aras de buscar la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, pero me parece que tal vez no hemos tenido los espacios para una reflexión crítica de por qué no hemos avanzado. Si se han hecho programas, se han invertido muchos recursos y que realmente pues no miramos esta igualdad o una condición similar, ¿no?, entre hombres y mujeres en el país. Por el contrario, yo miro de pronto olas que tenemos un pequeño avance y de pronto hay como unos retrocesos más fuertes que los avances que vamos teniendo, ¿no? Y en ese sentido me parecía que era interesante el que pudiéramos reflexionar en torno a de dónde vinieron las políticas de género, cómo fue que se instalaron las políticas de género en nuestro país. Y me parece interesante porque si bien nosotras identificamos que las políticas de género a nivel internacional se instalaron en 1994, pues realmente políticas que
que afectaron o que tuvieron un impacto sobre la vida de las mujeres se dieron desde 20 años antes. Yo identifico que, podríamos decir, las Naciones Unidas tiene un departamento de asuntos económicos y sociales, de donde emanan la organización precisamente de estos eventos de Naciones Unidas, a través del cual se trata de identificar como problemáticas o asuntos urgentes que hay que atender. Desde ahí es que se organizan las cumbres mundiales, las conferencias internacionales, las asambleas, los foros mundiales, y lo que hoy, dentro de estos foros, lo que hoy están llamando los objetivos de desarrollo se llamaron los objetivos de desarrollo del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sustentable. Realmente lo que se busca, se supone que lo que se busca es que haya un crecimiento de todos los países, de todo el globo, de manera armónica, aunque sabemos que las desigualdades que hay entre las regiones, pues es muy grande, ¿no? Sin embargo, creo que estos acuerdos que se logran en los espacios internacionales, pues tienen generalmente organismos específicos de Naciones Unidas que van a estar siguiéndolos, dependiendo si es un tratado o un pacto, si son convenciones, si son plataformas, pero de estos eventos generalmente surgen o pactos o convenciones o plataformas o programas de acción. Y les digo, hay distintas entidades de Naciones Unidas pues que se van a encargar precisamente de, incluso de evaluar, no solamente de darle seguimiento a los procesos, sino de evaluar. Una cosa que me parece que es interesante también destacar es que algunos de estos pactos o de estos programas de acción que se desarrollan adquieren una relevancia significativa tal que existe una gran inversión económica para que los acuerdos que se alcanzaron en un determinado evento se cristalicen, realmente que tengan resultados. Esto pareciera que lógico, vamos a decir, pero no es cierto que se invierte lo mismo en todos. Y que ahí es donde podemos también mirar como distintos intereses, ¿no? Políticos, económicos, culturales, que van a estar incidiendo. Tenemos que imaginarnos también, muchas veces cuando hablamos de Naciones Unidas parece que estamos hablando de un edificio, de una organización autónoma que trabajara por sí misma. No, las Naciones Unidas no es más que el conjunto de gobiernos que se reúnen y que llegan a estos acuerdos, ¿no? Entonces, pues es un conjunto de casi 200 gobiernos que se juntan, que se reúnen y discuten ciertos temas y que por supuesto, como son gobiernos de todas las regiones del mundo, pues existen perspectivas muy distintas sobre la problemática misma y sobre los avances que se pretende impulsar, ¿no? Yo quiero en esta ocasión referirme a dos conferencias principales que identifico que tuvieron un gran impacto para la vida de las mujeres. Mencionaré solamente la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que sucedió en 1993, que fue una conferencia única, pero que me parece que es relevante porque aunque no lo creamos, fue hasta esa conferencia del 93 que se reconocieron los derechos humanos de las mujeres. Entonces, por eso me parece que es importante mencionarlo, ¿no? Pero voy a referirme principalmente a la conferencia sobre la población y el desarrollo, que ha sido una conferencia que para mí ha tenido una gran relevancia y que además, tangencial y directamente después me tocó realmente vivir cerca de ese proceso. Y después tocaré algo sobre la Conferencia Mundial de la Mujer. Pero la conferencia sobre población y desarrollo me parece así determinante, ¿no? Para que la analicemos.
la primera conferencia sobre población y desarrollo tuvo lugar en 1974. Esta conferencia de 1974, pues precisamente como su nombre lo dice, sobre población y desarrollo, apuntaría a mejorar el desarrollo de los países que, vamos a decir, que se iban quedando atrás. Esos países que en aquel entonces se llamaba el subdesarrollo, los países subdesarrollados, ¿no? Y entonces hubo un gran interés por ver de qué manera se apoyaba a estos países en el discurso, quiero decir. Porque siempre en estos discursos, vamos a decir, hay un objetivo claro que se plantea y que se está buscando, pero hay otros intereses que van a estar, pues, paralelamente corriendo junto con estos procesos, ¿no? Yo lo que miro es que en la conferencia de 1974 fue muy interesante porque coincidió precisamente con lo que las feministas estaban buscando en ese momento, que era la liberación de los métodos anticonceptivos. Yo sé que para ustedes jóvenes, pensar que los anticonceptivos estuvieran prohibidos y que se traficaba con métodos anticonceptivos, pues resulta un tanto cuanto bizarro, ¿no? Pero podríamos decir que los métodos anticonceptivos en México hasta el 74 no estaban libres a la venta, ¿no? Se tenían que conseguir de manera subrepticia. Casi podríamos decir como el aborto en los estados más conservadores de nuestro país, ¿no? Entonces, esta conferencia sobre población y desarrollo lo que planteó es que no iba a mejorar el desarrollo de aquellos países que se estaban quedando atrás si no disminuían el número de hijos de cada pareja, que había que bajar la tasa demográfica significativamente. Pensemos que en México, para la década de los 70, yo recuerdo que, y ustedes pregúntenle a su mamá o a su abuela, existía el programa de los domingos con Raúl Velasco, donde en el 10 de mayo se nombraba a una reina por un día. Y la reina por un día era la mujer que tenía más hijos. Yo recuerdo haber visto en esos programas mujeres que ganaron premios porque tenían 16 hijos, 17 hijos incluso. Y claro, ya se imaginarán que el premio era un refrigerador, estufa, ¿no? Electrodomésticos generalmente. Entonces, lo que llama la atención es que ustedes vean que si eso sucedía en México en los años 70, en México, para la conferencia del 74, México tenía un promedio de 6.9 o 6.7 hijos por familia. Y ustedes miren para atrás en sus familias, ¿no? O sea, todavía probablemente a sus madres, a sus abuelas les tocó vivir con familias de 6 hijos, de alrededor de 6 hijos. Entonces, esta política lo que buscaba y planteaban es que no va a haber la alimentación suficiente si seguimos creciendo como vamos. Había unas hipótesis malthusianas de generar ese pánico, ¿no? Un pánico en cuanto a la escasez, al deterioro del medio ambiente, que estábamos acabando con el planeta por el número de hijos que se tenía. Y fue impresionante que se estableció en esa conferencia que los países tenían que disminuir su meta demográfica al 1.9, al 2 como máximo. Y vean ustedes, y eso a mí, como psicóloga social, me llama mucho la atención, porque muchas veces cuando nosotros estamos hablando de cambio social, pensamos que los cambios sociales son muy difíciles, que los cambios biológicos son imposibles y que los cambios sociales son a muy largo plazo.
Sin embargo, hoy día, precisamente, con lo que yo decía, si ustedes miran el número de hijos de sus abuelas y el número de hijos de sus padres, sus madres, hay un cambio paradigmático. Y para las y los jóvenes de hoy, todavía viene mucho más reducido. O sea, realmente la política demográfica que se estableció en la conferencia del 74 con la promesa de que si se reducía el número de hijos, se iba a abatir la pobreza, iba a incrementarse el desarrollo integral en estos países, iba a haber mayores posibilidades de desarrollo en las distintas áreas, pues entonces fue impresionante lo que se invirtió de recursos económicos, pero cómo se manifestó eso en planes y programas en el país. Yo digo, en todas partes, nosotros veíamos permanentemente carteles, anuncios, videos, hablando de la familia pequeña vive mejor, paternidad responsable. Y es interesante porque cuando empezaron los programas de planificación familiar en México, alrededor del 77, 78, derivado precisamente de esta política de la conferencia del 74, se crearon programas de planificación familiar en todas las clínicas de salud. Pero participaban además distintas instancias de gobierno. No fue solamente una tarea de la Secretaría de Salud. Participaba Cultura, participaban otras entidades, la Secretaría de Economía, Presupuesto, por supuesto, para que todos iban en el mismo sentido para lograr la meta que se habían propuesto. Y es impresionante que para 1994, que fue la última conferencia sobre población y desarrollo, 20 años después, México alcanzó la meta que se había propuesto, de 1.9. Entonces, imagínense en términos de cambio social, lo que significa para un país como el nuestro, que teníamos hasta 15 hijos, pero con un promedio de casi 7, cambiar a familias de 2 hijos. Y es que todas las imágenes que veíamos en todas partes eran una familia con un niño y una niña, además, ¿no? Eso yo creo que todavía esas imágenes todavía las podemos encontrar en el internet, porque eso es muy reciente. Y ahí a mí me llama la atención ese cambio, porque creo que no ha habido una valoración psicosocial sobre qué significó ese cambio. ¿Qué significa que la siguiente generación, que de una generación a otra hayamos cambiado de 7 hijos a 2? Y que yo digo, y que esas nuevas familias de 2 hijos se quedan todavía con el espectro de la gran familia mexicana, de buscar las reuniones familiares, las comidas familiares, ¿no? Y que hoy vemos que las nuevas generaciones así como que, pues, ¿a qué voy si no conozco a los otros? Que además son familias pequeñas todas. Antes sí, parecía que costaba más trabajo conocerlas y no es cierto. Las familias de 6 hijos y más también se reunían y se conocían y les interesaba saber para dónde iba cada familia. En cambio, esta familia se convirtió además en familias nucleares, muy centradas en la familia nuclear, rompiendo mucho vínculo con las otras familias. Entonces, yo digo, no hemos hecho una evaluación que nos diga qué significó ese cambio. Y en términos de tensión familiar, ¿qué significa este cambio de dimensión de la familia, ¿no? O sea, ¿cómo es que las y los jóvenes de hoy miran a su familia y cómo se contrasta esa familia con la que sus madres o sus padres todavía añoran, ¿no?
Porque eso me parece que para muchas familias todavía está en el imaginario social, la gran familia mexicana. Y el buscar reunirnos, pero yo creo que ahí hay tensiones interesantes. Y bueno, todo esto para decir, además, lo que yo veo, lo que nosotras mirábamos, es que la política demográfica que vino impulsada principalmente por los países del norte, porque ellos sentían que los del sur nos estábamos acabando el mundo, ¿no? Los del hemisferio sur, tenía mucho más que ver con el miedo a la migración y con el desarrollo de sus países. Desde entonces, desde el 74, era evidente que lo que movía a muchas de las declaraciones del norte es que no querían, yo digo que la mancha café les alcanzara, ¿no? Que estos latinoamericanos oscuros, ¿no? De tez oscura, llegaran a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, y que entonces había que frenar ese proceso. Y uno de los mecanismos de freno se suponía que iba a ser las metas demográficas, la reducción de la población. ¿Y qué fue lo que pasó? No se acabó la migración, no se acabó la pobreza. La pobreza siguió creciendo, porque es interesante ver cómo se coloca en las personas las responsabilidades sociales y no se mira de manera más integral, ¿no? ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en las condiciones que una población enfrenta? Entonces, ahí nosotras mirábamos las primeras políticas que no cumplían con las promesas. Porque se prometió que se iba a acabar la pobreza, que iba a haber un gran desarrollo, y realmente eso no sucedió. Y más aún, con tal de alcanzar las metas demográficas, porque además, pues como decía yo al principio, fluyeron los ríos de dinero para que eso sucediera. Yo recuerdo que cuando empezaron las políticas demográficas, en las clínicas del Seguro Social, por lo menos, en las clínicas del servicio público, se ofrecía a las mujeres hasta 10 métodos anticonceptivos distintos. Métodos anticonceptivos que duraron probablemente 5 años y los desaparecieron. Los dedales, no me acuerdo cómo se llamaba, un anillo que se ponía en el útero, ¿no? Que era similar a un condón para las mujeres. Pero había una variedad muy amplia, pero que eran métodos que se utilizaban mucho en países del norte y que empezaron a distribuirse en todas nuestras regiones. Después, los gobiernos los retiraron porque decían, es que las mujeres no conocen su cuerpo, no lo saben manejar. Y no era verdad. Los retiraron porque estaba en manos de las mujeres la decisión de usarlos o no. Porque uno se lo quitaba y se lo ponía cuando le daba la gana. Y poco a poco fueron reduciendo los métodos anticonceptivos que se utilizaran hasta llegar a darle una gran prioridad al dispositivo intrauterino, a la aplicación de la salpingoclasia, incluso muchas veces sin que las mujeres se enteraran de que se las hacían, a utilizar los parches epidérmicos que se colocaban debajo de la piel y las píldoras anticonceptivas. Y nada más. De los 10 que había, nos quedamos solamente con 4, porque incluso el condón no tuvo la distribución que se esperaba. Ni la campaña para que los hombres se aplicaran la vasectomía fue efectiva. Sí, muchos hombres hicieron una vasectomía en esa época, pero no fue algo que diera continuidad hasta hoy día, ¿no? No es una práctica que esté en el imaginario de la población.
Entonces, lo que pasó fue que en muchos países, sobre todo las feministas latinoamericanas, me parece que fueron las más destacadas en términos de documentar y sistematizar la información de cómo se estaban violentando los cuerpos de las mujeres para alcanzar las metas demográficas. Los parches no estaban autorizados para que se aplicaran más que en población de cierta edad y que fueran urbanas. Sin embargo, aplicaron ese método en muchas zonas indígenas, sabiendo que podía provocar muchos problemas de salud, de infecciones en donde colocaban el parche. Pero lo que buscaban era asegurarse de que no hubiera embarazo. Entonces, si la mujer no aceptaba ponerse el dispositivo intrauterino, entonces le ponían el parche. Y de esa manera, pues no podían quitárselo ni el dispositivo ni el parche a menos de que fueran a la clínica. Y muchas mujeres que usaron el dispositivo intrauterino denunciaban de que iban a la clínica a retirarse el dispositivo porque ya habían decidido embarazarse. Los médicos les decían, no, ahorita no le conviene, tiene que esperarse hasta no sé qué. O sea, había 1000 argumentos que utilizaban las y los médicos para no retirar los métodos a las mujeres. Entonces, esto fue muy bien documentado por las feministas latinoamericanas, y cuando llegamos a la conferencia de 1994, que ya se habían logrado las metas que se habían propuesto, la denuncia de la violación a los derechos reproductivos de las mujeres fue tajante. Eso fue lo que dio lugar a que en la conferencia del 94 se establecieran los derechos reproductivos y que desde ahí empezáramos a trabajar ya con el derecho. Y es interesante cómo una cosa que me parece también que habría que considerar, y le iba a preguntar a una amiga, pero se me olvidó, ¿por qué desde el 74 no se buscó la legalización del aborto? Si realmente los gobiernos estaban tan interesados en reducir la población en ese momento, pues si se hubiera impulsado a lo mejor el aborto en ese momento, a lo mejor hubiéramos tenido mejores resultados. Porque para 1994 las fuerzas conservadoras estaban rete alertas, porque ellos no solamente vigilaban el aborto, ellos estaban en contra de los métodos anticonceptivos de inicio, ¿no? Entonces sí había como una confrontación muy fuerte entre los grupos conservadores de corte religioso sobre todo y las feministas. Entonces la posibilidad de legalizar el aborto, incluso de despenalizar el aborto, era muy remota. Se logró, si mal no recuerdo, en 94, que los gobiernos revisaran cuál era la situación legal del aborto. Esa fue la única recomendación, ¿no? Entonces, yo decía que estas plataformas tienen un seguimiento y los acuerdos, tanto del 74 como del 94, fueron evaluándose cada 5 años, a ver si se estaban aplicando. En esta conferencia del 94, y gracias al movimiento feminista que llegó muy fuerte con estas declaraciones sobre violación a los derechos reproductivos, lograron también introducir el género como una perspectiva que se tendría que contemplar en el desarrollo. Porque ahí lograron que se reconociera que las mujeres también teníamos derecho al crédito por la vivienda, no solamente podía estar en el ámbito de los hombres, ¿no? O sea, todavía en 94 piensan ustedes que cuando una pareja solicitaba un crédito para comprar vivienda, se utilizaba el salario del hombre como el indicador. Entonces lo que ellas pelearon y lo pelearon en mucho diciendo es que hay muchas familias que están encabezadas por mujeres, donde no hay hombres, entonces esas familias se van a quedar sin acceso. Y es interesante porque
En esa conferencia del 94 se logró el reconocimiento de la diversidad de familias, cosa que el movimiento LGBT casi nunca utiliza ese recurso, pues que está ahí en un acuerdo internacional, ¿no? Las familias diversas fueron reconocidas en 1994 en esa conferencia de población y desarrollo. Y entonces ahí lo que se vio, otra vez, desde esta mirada económica del desarrollo, dijeron, es que entonces lo que pasa es que no hemos alcanzado, los países del sur no han alcanzado el desarrollo que deberían, ¿no? Porque tienen limitada la participación de las mujeres. Entonces hay que instrumentar políticas de género. Políticas de género que abran las puertas a la participación de las mujeres en todos los espacios. En la educación, en el trabajo, los créditos para vivienda, la participación política. Entonces, la política de género lo que buscaba es que las mujeres tuviéramos un ingreso que ayudara a que las familias tuvieran mayores ingresos para mejorar la situación de la familia. Es cierto, hay muchas investigaciones que dicen que que familias con una mujer educada tienden a tener un mejor nivel de vida que las que tienen mujeres que no alcanzan la educación básica, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con que tenga ingresos, sino que, pues, que conoce mejor sobre la importancia de la educación, conoce mejor cuestiones de la alimentación, tiene más elementos para la propia organización familiar, el desarrollo de un proyecto propio. Entonces, todo esto, pues, apuntaba para que si se garantizaba que las mujeres tuviéramos abiertas las puertas a todos los espacios, pues se iba a mejorar la situación. Pero entonces las feministas llevaban la propuesta de género, políticas de género. Lo que queremos es la igualdad, no solamente la participación de las mujeres, sino la igualdad entre hombres y mujeres. Y se acordó. Es interesante porque ya ahí, con la participación que las mujeres estaban teniendo a partir de las políticas demográficas, ya los grupos conservadores, sobre todo el Vaticano, en ese momento se oponía de manera muy fuerte a la misma denominación de la perspectiva de género. De hecho, si ustedes han escuchado por ahí, la ideología de género surge en el 93, desde el Vaticano. Ratzinger lanza el primer escrito sobre ideología de género, ya atacando de cómo la perspectiva de género era un atentado contra la visión biológica y sagrada de la diferencia sexual, ¿no? En donde se planteaba precisamente es que los libros sagrados dicen que hombres y mujeres son distintos y no pueden aspirar a ser iguales, porque tienen funciones y responsabilidades distintas. Esos eran los argumentos de ellos. Y entonces esa diferencia sexual a partir del sexo biológico, porque ellos no reconocen que la definición del ser mujer o de ser hombre es una construcción social, porque para ellos es una construcción divina, ¿no? Entonces, y fundamentada en lo biológico. Entonces, toda la perspectiva de género que se impulsó ahí, pues recibió muchos ataques de parte del Vaticano en ese momento, que hoy lo vemos mucho más fuerte del lado de los evangélicos, pero ya desde ahí empezaron ellos con una fuerza muy, muy importante en contra de esta perspectiva. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con la política de género? Pues que realmente cuando se aprobó esa política de género que se aprobó en 94, llega a nuestro país cuando nosotros no sabíamos ni qué era género. Había poquitas. El programa universitario de estudios de género se inició en 92, entonces había muy poca gente que estaba trabajando todavía sobre género. Y el gobierno tenía la urgencia de impulsar la política de género porque empezaron a llegar los recursos, hubo que empezar
a desarrollar acciones. Entonces yo digo que se sobresimplificó, o sea, el género, la perspectiva de género es una perspectiva bastante compleja, ¿no? Abarca el entorno social en su conjunto. Y pensar en la incorporación del género en la política, en el conocimiento, pues requiere de ciertas herramientas de expertise, podemos decir, para darle lugar a esa complejidad que tiene la perspectiva. Pero con la carrera de aplicar la política de género, yo digo que surgieron expertos y expertas en género como hongos, porque el gobierno estaba contratando y entonces hubo una gran distorsión de la perspectiva. Y bueno, es grave la distorsión, por supuesto, y la simplificación que tuvo la perspectiva, pero sobre todo porque se asoció la perspectiva de género con mujer. Entonces, si tengo una política de género, ya estoy día, ¿eh? Si te invitan a dar una charla o dar un taller o un curso de género, la gente piensa que vas a ir a hablar de derechos de las mujeres, no que vas a hablar del género, ¿no? Y ahí me parece que si bien se invirtió mucho y se impulsó la participación de las mujeres efectivamente en la mayor parte de los espacios de la vida pública, pues no se hizo nada para mover el lugar de los hombres. La política de género, yo diría que en nuestro país no ha tocado a los hombres. Y así no se puede impulsar la igualdad. Una política de género necesariamente tiene que ver esta intersección de todo tipo de mujeres, un amplio abanico de mujeres y un amplio abanico de hombres. Si no, entonces estamos aplicando una política a mujeres urbanas de cierta clase y las demás quedan fuera. Y los hombres ni siquiera están tocados. Entonces, a mí me parece que, pues que sí, las mujeres nos fortalecimos, yo digo que incluso nos redefinimos, hay una nueva definición de qué es ser mujer a partir de esta política, por esta apertura que tuvimos, pero el entorno social no ha cambiado. Entonces, aunque ya podemos trabajar, incluso aspirar a dirigir una institución, a ser presidenta de la Cámara de Diputados, a ser gobernadora, a ser candidata a la presidencia, pero el acoso, la violencia que se enfrenta, pues te deja ver de que yo digo que estamos en todos los espacios de manera creciente, masiva, pero como intrusas, porque no son espacios nuestros. Los espacios siguen siendo masculinos y con una característica masculina tradicional. De ahí que enfrentemos tanta violencia, tanta discriminación en cualquier espacio, incluso en la casa, ¿no? Ya no digamos que al salir a la calle, al tomar el transporte público, al llegar al trabajo, a la escuela, o sea, en todas partes estamos vulnerables de ser objeto de discriminación, al menos de discriminación, si no es que de violencia. Entonces, a mí me parece que es importante que veamos, pues, que los intereses que orientaron a esta política de género no fueron intereses tan legítimos, ¿no? Porque al final, pues sí, hoy día yo digo que más del 80% de las familias en nuestro país viven de los dos salarios del hombre y de la mujer. Y la pobreza sigue creciendo. Entonces, ¿dónde está la promesa de que si reducíamos los hijos, si nos incorporábamos al trabajo, si las mujeres avanzábamos y elevábamos nuestro nivel educativo, iba a mejorar el país? No es cierto. O sea, realmente el desarrollo de un país está compuesto de muchas dimensiones.
la igualdad, que tienen que considerarse. Pero la igualdad de género no va a ser posible mientras no estemos abarcando el género de una manera interseccional y que comprenda a la amplia gama de expresiones de género que tenemos, desde lo más masculino hasta lo más femenino, ¿no? Y que hombres y mujeres y todas las personas estemos integradas en este proceso, porque de otra manera, pues se nos está exigiendo mucho a nosotras como mujeres que ahora tengamos que educar a los hijos, cuidar a los suegros o a los padres, ¿no? Tener un trabajo asalariado, seguir estudiando, o sea, como que la demanda para las mujeres es muy fuerte. Y los hombres están más que sorprendidos, si no es que asustados, porque ellos no entienden qué pasó, ¿no? ¿De dónde aparecieron estas mujeres? Porque no ha habido ese trabajo paralelo que abarque realmente las distintas instancias en donde estamos involucrados. No sé, creo que ya me pasé del tiempo. Si quieren, paramos aquí y a que ustedes me den alguna retroalimentación, algunas preguntas y con mucho gusto les seguimos. No, muchísimas gracias. Muy iluminador, muchos datos que nos han dejado reflexionando. Y bueno, sí nos gustaría también escuchar a quienes están presentes hoy o a quienes nos están viendo en la transmisión vía Facebook. Si tuvieran preguntas, comentarios y que nos permitan establecer este diálogo que ha sido finalmente lo que más ha construido dentro de este seminario, ¿no? Entonces, pues esperamos sus participaciones. Adelante. Nos dicen acá, Ana, en Zoom. Ah, sí. No sé, en el Zoom. No sé si quieren que lea los comentarios de ¿sí? Facebook o si alguien tiene en Zoom. Ok. Ajá. Ok, a ver. En Facebook, bueno, sobre todo son saludos de Marila Ruiz, qué gusto escuchar a Gloria, gracias por organizar estas reuniones. Leticia Bonifaz, un saludo, Gloria. Hacen Ramírez, saludos a todas, qué placer escucharla. Sobre todo son saludos, pero todavía no hay preguntas, entonces no sé si quieran formularlas por este medio. De este lado ya tenemos algunas también. Ah, sí, ya hay. Sí, acá en Zoom, en el chat, hay algunas preguntas. Yo tengo una para ratito. Y pregunta Irma, ¿a qué se le atribuye que no podamos ocupar el papel que nos corresponde? Dice, por ejemplo, para estudiar un posgrado hay que renunciar al matrimonio. ¿Por qué no se pueden los dos? El género masculino no avanza a nuestro paso. Y bueno, yo me gustó mucho como este análisis que nos obsequias, Gloria, sobre, o sea, la forma de las políticas públicas y sobre todo esta comparación en relación a las políticas de población, que es muy claro, han funcionado y que en este caso no. Y yo me gustaría como indagar un poquito más en cómo sería, o sea, cómo te imaginas tú como una forma de diseño de políticas públicas de perspectiva de género que implicara a los varones. O sea, ¿cómo lograr esto? Porque me encantó esto de que los hombres están asustados. Es real, ¿no? O sea, sí creo, y además con las nuevas generaciones, creo que todavía más, ¿no? O sea, los hombres están muy desconcertados y asustados con estas nuevas mujeres que están surgiendo, pero ¿qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Y cuál sería como un poco el papel del feminismo o quién tendría que hacerlo, porque ha sido una discusión también que ha estado presente en el seminario en las sesiones pasadas durante mucho tiempo, si son las mujeres las que tienen que educar o si nosotros ya no nos tenemos que hacer cargo, o sea, es decir, cómo podrían diseñarse políticas públicas para varones
y qué implicaría, sobre todo, no sé, hay muchas cosas en relación con los privilegios de la masculinidad, pero también con las desventajas de la masculinidad. No sé, a mí me gustaría, como si pudieras ahondar en eso. Y hay otras 2 preguntas, si quieren las leo también, de Guadalupe Hernández. En el cierre de la doctora dice que hace falta un trabajo paralelo. ¿Cuál sería ese trabajo? Y ya. Y hay una manita levantada de Silvia. No sé si damos la participación a Silvia y luego regresamos contigo, Gloria. Silvia, ¿estás por ahí? Silvia, tienes tu micrófono desactivado. Si quieres participar, lo puedes activar, por favor. Ah, sí, permíteme, ahorita te llamo. Sí, bueno, agradecidísima, Gloria, me encantó tu exposición, cómo la manejaste y eso, darle sentido a la historia, ¿no? A la historia de las mujeres. Pero yo quiero preguntarte, desde la mirada de Giddens, dice que cada uno de nosotros desestructuramos el sistema o reproducimos el sistema, ¿no? Y lo que me encantó es que tú señalabas algo, dices que ese grupo hegemónico hizo que se nos etiquetara y que también se nos siguiera violentando y que continuemos de intrusas. Pero mi pregunta es, desde tu mirada, desde tu recorrido histórico, ¿de qué manera nosotros, desde nuestra trinchera, reproducimos o deconstruimos? Bueno, Sí, adelante, Gloria, por favor. pero miren, yo lo que creo es que tenemos que reconocer que nuestra sociedad, precisamente porque no ha habido una política integral, conviven de manera articulada visiones tradicionales con visiones progresistas, dentro de nosotras mismas también. O sea, en los distintos espacios en donde nos movemos y en nuestras propias vivencias, pues no tenemos como la película muy clara de cuál es el modelo de por dónde seguir, ¿no? Me parece que a pesar de que efectivamente ha habido una buena inversión para que las mujeres estemos de manera creciente y masiva en todos los espacios de la vida pública, no ha habido un modelo de construcción, ¿no? Como que se abre la puerta, pero se deja mucho a la propia vivencia de cada persona, hágale como pueda. Ahí está abierta la puerta, y por hágale, ¿no? Y entonces, como que si fuera, y a mí me parece que ahora lo estamos viendo también con la pandemia, que hay mucho discurso oficial que tiene que ver con implicar responsabilidad individual. Y ahí no está, o sea, sí es cierto que todas las personas contribuimos en la construcción o deconstrucción, pero el país debiera de tener una política clara de para dónde vamos. Y eso no está. No hay una política clara que diga que, y parece que menos de ahorita, una política clara que diga es que las mujeres tienen que ser respetadas, tienen que, ¿no? Y creamos, o sea, ¿dónde han oído hablar ustedes de manera oficial de nuevas masculinidades? A mí me llamó la atención porque incluso derivado de esta conferencia del 94, empezaron a surgir algunos grupos de estudio de la masculinidad. De hecho, en el PUEC lo impulsamos. Y de pronto había también como un miedo de cierto sector de las feministas de decir, no, pero ¿cómo? ¿Cómo se va a apoyar ahora las masculinidades si vamos a competir por los recursos, van a ocupar nuestros espacios? Como si, o sea, con una idea de pánico moral, yo digo, diciendo como si todos los hombres se fueran a sumar con el mismo ímpetu que nosotras las mujeres nos sumamos para el cambio, cuando ha costado muchísimo trabajo. O sea, ¿cuántos
¿Cuántos hombres creen ustedes que en México están involucrados en las políticas de masculinidad? Un poquititos. Hay una reunión periódica de estudios de la masculinidad y yo digo, y son los mismos. Claro, si se hace dentro de una universidad, pues acuden los estudiantes y eso hace que haya como... Pero hay muchas mujeres estudiantes que van también a esos espacios, ¿no? Entonces no es que haya una horda de hombres que estén quitándonos el espacio a las feministas cuando realmente feministas seguimos creciendo, ¿no? Los números de feministas cada vez son más amplios. Entonces, para las mujeres sí, la transformación resulta un desafío fuerte, pero muy interesante. O sea, realmente la propuesta feminista en general nos convoca a la mayoría de las mujeres. Todas queremos libertad, todas queremos autodecisión, todas queremos participar de distintas maneras, pero hay, o sea, la convocatoria feminista es una convocatoria muy atractiva para las mujeres, pero no hemos logrado que sea atractiva para los hombres, porque la misma perspectiva de género convocaría a los hombres, pero los mismos estudios feministas se han restringido también en mucho hacia las mujeres y poco se trabaja la masculinidad, poco se convoca a los hombres. Entonces yo creo que ahí, pues ahí tenemos un primer desafío, ¿no? Al contrario, pues ustedes ven que hoy con la rabia que hay por la violencia que enfrentamos, pues muchos grupos feministas nuevos se han autodefinido como separatistas. Quieren a los hombres lejos, ¿no? Yo entiendo esa lógica porque hay un hartazgo de parte de la sordera del gobierno como de la violencia que enfrentan de los hombres, ¿no? Pero no vamos a cambiar el mundo solas. Ya se vio que no lo podemos hacer solas. Y mucho menos si no articulamos con otros movimientos sociales, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían políticas? Yo he visto políticas de género desarrolladas en otros países y son súper interesantes. No quiero decir con esto de que los hombres no han hecho nada. Lo que pasa es que no es un movimiento tan amplio y también está mucho en las manos de las propias personas, porque no hay una política que oriente, mucho menos que apoye, ¿no? No hay recursos para eso. No hay una instancia de gobierno que se ocupe de eso. Y parece que ahora tanto ONU Mujeres como el mismo Instituto de las Mujeres ya nos empiezan a hacer caso, algunas académicas que hemos estado desde entonces tocando la puerta para la inclusión de la masculinidad. Pero me parece que lo que digo es, los hombres muchos han hecho su tarea. Y hoy con la pandemia lo vemos más, vamos a decir que ahorita con el confinamiento se ha abierto como los dos extremos, ¿no? Aquellos hombres que violentan y que han incrementado las cifras de denuncia de violencia en el 911, pero también los hombres que se han quedado en casa y que han aprendido a convivir en casa, que están cocinando y lavando y cuidando a los niños. O sea, ahí lo que pasa es que hay poca sistematización de esas experiencias. Lo que nosotros observamos es que la paternidad resultó como una vía muy interesante para los hombres para ir construyendo otra masculinidad. Ha sido más a través de la paternidad que en la relación conyugal. Es interesante, ¿no? Como que esto que decíamos, este susto que estas nuevas mujeres generamos, pues resulta muy amenazante, entonces es más fácil a través de las criaturas. Y a mí me llama, bueno, analizando con algunos compañeros de estudios de la masculinidad, decíamos, es interesante porque no es solamente que se empiezan a hacer cargo de ciertas actividades que estaban en manos de las mujeres, sino que les está desarrollando también una sensibilidad que antes no se daban permiso de ser, ¿no?
de ser cariñosos, de hablar de determinada manera con las criaturas. Entonces, como que ahí hay el proceso de paternidad es un proceso muy interesante en la construcción de otras masculinidades. Pero el problema, como digo, como decía antes, es que no hay un proyecto que apoye eso y que ha sido producto de los consensos y negociaciones de la pareja para decir, no, es que ahora a ti te toca, y que a veces resulta en conflicto, pero a veces ha resultado en nuevas relaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues necesitamos que realmente las instituciones encargadas de la igualdad, de la no discriminación, de los derechos humanos se sienten en conjunto y que digan cuál va a ser la política de género dirigida a los hombres. ¿Por dónde podemos? Yo les decía, yo conozco más experiencias de organizaciones. El movimiento feminista en India, por ejemplo, ha sido muy activo de participar incluso en zonas rurales, construyendo otras masculinidades. Hay una red que se llama Men Engage, ¿no? La incorporación de los hombres, que es una red global que tiene sus representantes regionales y que celebra reuniones periódicas y donde conocemos precisamente lo que se está haciendo en distintas partes del mundo. Y es súper interesante ver que en otras partes sí se están desarrollando políticas, ¿no? Ustedes vean que el personal académico, sobre todo mujeres académicas que vienen a hacer estancia aquí a México, yo me acuerdo que desde el 2000 más o menos, en el PUEC que recibían antes, que recibíamos en el PUEC, las académicas que venían se espantaron, decían, pero yo no sabía que México era tan machista. O sea, yo tengo que cambiar muchas actitudes, mi forma de vestir, cómo me muevo en la ciudad, porque hay mucho hostigamiento en todas partes, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos llevaba a reflexionar, bueno, ¿qué están haciendo en otros países para que las que vienen aquí se espantan de lo que viven, ¿no? Entonces, más bien lo que nosotras vemos es que hay una reafirmación de la masculinidad tradicional. O sea, estos procesos de violencia tan grandes que hemos tenido ya durante los 2 últimos sexenios, 3 últimos sexenios, esta militarización que tenemos hoy día, o sea, todos esos son procesos que reafirman modelos masculinos muy tradicionales, formas muy tóxicas de la masculinidad. Entonces eso impide también que haya un avance, ¿no? Porque aquellos hombres que tienen posibilidades de hacer algunas transformaciones, pues se topan con esta situación que los obliga a resguardarse, ¿no? Entonces, por eso yo digo, necesitamos espacios de reflexión y que ayuden precisamente a construir una política. Porque yo digo, las parejas están haciendo negociaciones, están llegando a consensos para construir otro tipo de relación, pero son muy pocas y es mucho el esfuerzo personal. Pensemos, bueno, todas ustedes que están en la universidad, no les costó llegar a la universidad, pero más por lo que tenían que estudiar que porque tuvieron que abrir la puerta, ¿no? Entonces, pues así necesitamos que también en masculinidad tengamos espacios en donde se vaya abriendo estas otras posibilidades de ser. Y lo que me preguntaban al principio del posgrado es interesante. Yo recuerdo, y ahora sí que añísimos atrás, yo me fui de la facultad en el 92 para construir el programa de estudios de género con un grupo de académicas. Y yo recuerdo en mi último semestre que estuve ahí, que ya las chicas, fíjense, en 91, la discusión al final del semestre era, es que no sé qué hacer, ¿me caso o estudio una maestría? ¿No? Entonces a mí me parece terrible que hoy día todavía haya quien se pregunte eso. Y que todavía tengan el dilema de qué hago, ¿no?
porque precisamente todavía en nuestro país, incluso si una mujer consigue una beca y el esposo no, pues probablemente no se vayan, ¿no? Entonces, en cambio, si él consigue beca y ella no, o ella, o sea, casi siempre se decide el lugar a donde va el hombre. Entonces, yo creo que ahí hay muchos elementos, pues, ¿no? Que tendríamos que ver cómo opera todavía esta combinación, porque yo digo, bueno, pues sí, muy progres, ya llegué, ya hice la maestría, aspiro al doctorado y resulta que no puedo hacer el doctorado porque ya me casé, porque, ¿no? O sea, que la relación con los otros implique un obstáculo para mi desarrollo. Eso me parece gravísimo. Pero se da, y en nuestro país es mucho más común de lo que pensamos. Yo por lo menos conozco a algunas compañeras que han cortado su carrera por la pareja, ¿no? Así es, siglo XXI. Ana, tenías más preguntas. Ah, sí, han hecho, bueno, además de varios saludos aquí en Facebook que te hacen llegar, Gloria de María Aparecida de Matos, de Brasil, desde Brasil, te mando saludos, pero aquí hay preguntas. Leticia García, ¿cómo cómo ve en todo esto el papel de las instituciones de educación superior? Rosa María Oriol, felicidades a la maestra Gloria, pero también tiene una pregunta. En el marco del actual gobierno y su modelo de austeridad, ¿cree que haya posibilidades de lograr igualdad de género? Y Jacqueline Escamilla también pregunta, ¿considera que hay alguna política pública de género exitosa en México? ¿Cuál? Saludos. También Leticia García pregunta, ¿cuál es el balance de Cairo a 26 años? Y Marila Ruiz, eh, ¿cómo se llama esa red para conocer qué está haciendo en políticas públicas en el mundo? Son las preguntas que hacen en Facebook, además de los saludos y las felicitaciones. Pues tenemos a 56 personas mirando tu presentación tu participación aquí en Facebook, ¿no? Siguiéndonos. Y bueno, entonces son las preguntas que hacen. Sí, de la red ya les mencionaba que se llama Men Engage. Entonces esa pues la pueden buscar en la internet. De hecho, tenemos en noviembre el encuentro mundial que va a ser remoto, desafortunadamente, pero bueno, ya eso continúa caminando. Sobre políticas de género, lo que pasa es que yo lo que creo es que las políticas que se han aplicado en México han sido exitosas en términos de abrir las puertas para las mujeres. Pero ya afirmo que esa no es una política de género. Esa es una política afirmativa para las mujeres. Una política de género implica la igualdad, implica la participación de mujeres de distintos sectores, implica la participación de hombres de distintos sectores y de distintas edades también. Entonces, sí se requiere como de una política con la complejidad que implica precisamente la perspectiva de género, ¿no? En ese sentido, yo diría que no se han aplicado políticas de género en nuestro país, ¿no? Porque las mismas políticas que se han aplicado para las mujeres no tienen un sustento claro para que podamos participar con seguridad, con respaldo, ¿no? O sea, el respaldo incluso económico que te puede dar alguna beca. Miren, en la misma universidad hay una política para la incorporación de mujeres indígenas a la universidad. De 10 mujeres indígenas que están en la universidad, 8 de ellas sufren hostigamiento sexual de su asesor. Entonces, pues, ¿cuál política de género es esa? Y eso ya está documentado, ¿no? Y claro, no tienen denuncia porque pierden la beca. Entonces, esta cuestión del movimiento que se dio en la UNAM el semestre pasado fue un movimiento muy, muy importante, porque realmente
el acoso, el hostigamiento sexual que hay en las universidades y en los espacios de poder, vamos a decir, ¿no? Las relaciones de poder, es muy alto en México todavía. Yo digo, política de género, las políticas de género tienen que ver no solamente con abrir la participación de las mujeres, sino dar entornos amigables para que las mujeres podamos desarrollarnos plenamente. Y eso implica hacer políticas para los hombres, si no, no va a haber, no hay entornos amigables si los entornos siguen siendo masculinos tradicionales. Ahora, desafortunadamente, yo no veo mucha perspectiva o una perspectiva clara en este gobierno, porque pues desde la presidencia, que me parece que es la voz más clara que hay en el país, pues se ha estado de distintas maneras descalificando a las mujeres, ¿no? Tanto, o sea, en la ocasión en que el presidente dijo que la mayor parte de las llamadas de auxilio que llegaban al 911 de parte de las mujeres eran mentiras, eso me pareció brutal, ¿no? Y bueno, ahora con la manifestación de las compañeras en la CNDH, yo creo que no ha habido como una política que sustente lo que se había venido haciendo. Y eso para mí me preocupa mucho, ¿no? Porque si lo que se venía haciendo era muy pobre y ahora no vamos a tener ni eso. Hoy en la mañana leí que se iba a incrementar para el año que entra el presupuesto para las acciones de mujeres. Pero el presupuesto que tuvimos el año pasado no se aplicó para las mujeres. Al final se destinó para los proyectos que se consideraron prioritarios, ¿no? Pero no hacia la igualdad, no hacia la perspectiva de género. Probablemente se beneficiaron algunas mujeres económicamente que les dieron beca dentro del programa de jóvenes construyendo futuro, pero esa no es la política de género. Otra vez, ¿no? Entonces, no sé, tendríamos que hacer una evaluación de cómo se aplicó el presupuesto de género de este año o del año pasado, del 2019, para que pudiéramos saber qué garantía hay de que el incremento del presupuesto del año que entra pues va a ayudar a esta igualdad a la que estamos aspirando o que estamos demandando, ¿no? Wow, qué impresionante, Gloria, nos dejas así como, ¿no? Con mil cosas pensando y pensando. Bueno, acá teníamos también un par de preguntas, Claudia, Ana, pero no sé si alguna de las asistentes también quiera preguntar algo. Bueno, si no damos paso, ¿no? A Claudia. Okay. Uh-huh. Sí, bueno, me quedo pensando muchísimo a partir de lo que nos compartes. ¿Cómo podría ser, o bueno, si tendrás como algún ejemplo que nos pueda como ilustrar de una política de género que haya pensado justo en las mujeres en este amplio abanico? Y por otro lado, me quedo pensando, pues justo como si nos podrías ilustrar un poco acerca de cuál ha sido el papel de las mujeres lesbianas y bisexuales en esta lucha por las políticas de género. Sí, gracias. Y estaba Ana también, si quieres damos la pregunta de Ana. Sí, una muy parecida a la que hace Ivy, bueno, no sé, también está en Facebook, ahorita yo hago la mía, Mari Carmen Ramírez Hernández, ¿cuáles son los principios básicos para crear una política con perspectiva de género? Creo que tal vez puede ir con un poco relacionada con la de Ivy. Y otra pregunta que también hace Marila Ruiz, ¿y proequidad para las organizaciones de la sociedad civil dejó de existir? Bueno, creo que es una pregunta, aunque no sé por qué no tiene las puntuaciones de interrogación. Y yo tengo una que tendría que ver con el vínculo que existe entre
pues la propiedad privada, la anticoncepción, ¿no? Sobre todo pensando, pues no nada más en zonas rurales, ¿no? Sino también en los ámbitos urbanos, qué matiz ha tomado, ¿no? Y sobre todo pensando que también con lo que mencionabas, Gloria, acerca de cómo se exacerban estas desigualdades y cómo podemos verlo, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Con todos los embarazos que hay, justamente producto de la violencia sexual, ¿no? Y pensaríamos como también de qué maneras, ¿no? De qué manera pensamos que se vuelven a violar los derechos de las mujeres, como cuando la esterilización forzada, ¿no? En el caso que nos estabas hablando, pero que siguen ocurriendo. Entonces, un balance sobre esta situación, ¿no? En este vínculo de la violencia sexual, la anticoncepción y pues sobre todo en tiempos, los meses, ¿no? Cuando fue el confinamiento más fuerte y el balance que se hizo a partir pues de todos los datos que pese a que el presidente hizo estas declaraciones, pues los datos estaban ahí, ¿no? Y varias de las organizaciones y el refugio y los refugios salieron pues a decir nosotras tenemos otras cifras. Entonces, no sé, a mí me interesaría como conocer tu opinión al respecto. Mira, yo creo que no tenemos todavía un balance claro de qué ha pasado durante el confinamiento. Lo que sabemos es de que, dado que muchos hospitales se dedicaron bueno, que fueron convertidos a hospitales COVID, pues esa ya fue una limitante importante para el acceso a la salud. Pero por otro lado, también vi yo algunas denuncias de violencia obstétrica, especialmente en este periodo. Entonces, pero yo creo que todavía no tenemos sistematizada la información. Es cierto que, gracias o a consecuencia de las declaraciones del presidente, pues surgió esta organización que ahora está bastante activa, de nosotras tenemos otros datos, ¿no? Están teniendo incluso también espacios de reflexión como este seminario cotidiana. Ayer estuve en uno y justo nos estaban invitando a hacer propuestas. Entonces, sí, ahorita pues es este el medio a través del cual estamos compartiendo información, pero me parece que no tenemos un balance claro todavía de qué pasó durante el confinamiento. Yo les decía, a mí me parece que tampoco podemos hacer el balance solo negativo porque pasaron cosas positivas y eso tenemos que ver cómo lo recuperamos, porque van a ser, yo digo que el hablar de los avances interesantes que podemos tener en la reorganización familiar deben ser, incluso como modelos, ¿no? Que podemos discutir y ver hasta dónde, que conozcan otras personas esas experiencias, porque también me parece que con la situación de las mujeres caemos mucho lo que la ciencia se ha ocupado, ¿no? La psicología nos interesa más conocer las patologías que las transformaciones. Entonces me parece que la sistematización de las transformaciones son muy importantes. Por eso es que a mí me gusta este espacio de Men Engage, porque te enteras de cosas súper interesantes que están haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos ver también qué pasó acá, ¿no? Yo he visto pocas encuestas alrededor del confinamiento y muchas de ellas están relacionadas con la salud más que con la dinámica familiar. Nosotros estamos preparando una, pero nos ha costado mucho trabajo porque hay demasiadas tareas ahorita, pero pues espero que podamos sacar una que nos dé cuenta precisamente de algunos cambios que haya habido en algunas familias. Ahora con lo que estaba señalando Claudia, me parece que como estas políticas para mujeres indígenas, el movimiento indígena ha sido bastante proactivo y ha tenido logros importantes, ¿no? Y las mujeres indígenas, pues yo lo que miro es que también están fuertes ahorita, incluso las lesbianas indígenas que viven en Ciudad de México, pues tienen su propia organización, ¿no? Entonces, yo creo que esos sectores que han estado en los
márgenes, pues están también en un proceso de reempoderamiento, de resignificación, que resulta bastante interesante. Aún yo creo que las lesbianas y las bisexuales en México somos bastante invisibles, ¿no? Que somos pocas las voces que aparecemos en distintos lugares y que tranquilamente puedes afirmarte como tal y que los espacios, pues ahí sí, yo sí creo que los espacios LGBT son muy, muy tradicionales, con todo lo progresista que pudiéramos ser, ¿no? En cuanto a la confrontación al sistema que estamos haciendo, pues me parece que el racismo, el sexismo y la homofobia al interior del movimiento es muy fuerte. Entonces, pues ahí son desafíos con los que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pero, y sobre todo me parece que la condición de las lesbianas, pues es algo que tendría que conocerse mucho mejor. Yo miro como que hay una pequeña mayor articulación. Sobre todo me parece que el que hoy día haya una articulación más fuerte a nivel nacional de las organizaciones LGBT está posibilitando también el dar voz a muchas más personas que antes no se reconocían. Y eso me parece que es un acierto importante para el movimiento, porque el movimiento LGBT había estado muy centrado en la Ciudad de México, aunque había focos como el de Guadalajara o el de Tijuana, pero realmente lo que se hace en el país a favor de los derechos LGBT es impresionantemente grande. O sea, que en un país como el nuestro, tan machista, haya más de 100 marchas de orgullo al año, te deja ver pues la dimensión que tiene el movimiento, ¿no? Entonces, pero por eso me parece que estas articulaciones nacionales que estamos haciendo, pues recogen precisamente experiencias de muchos lugares. El interés que nosotros en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio es que incluso se construyan redes en cada estado para que haya pues ese eco, ¿no? Vamos a ver qué resulta. Pero yo creo que sí, que ahí hay desafíos mayores en términos y que el mercado no nos ayuda, ¿no? Vamos a ver si ahora la pandemia, que dicen que la pandemia va a reducir el impacto del mercado en la vida de las personas, vamos a ver si aprovechamos esa oportunidad para dar un giro a otros aspectos más importantes de nuestra vida, ¿no? No sé, acá hay otro comentario, pero no sé si alguien quiere participar aquí en el Zoom o con alguna otra pregunta que pueda levantar la mano, porque aquí también hay comentarios en Facebook de María Aparecida de Matos también, que las dificultades que se han tenido a partir de los gobiernos fascistas, ¿no? Ya pues estaba hablando de Brasil y las regresiones que hay, pues sobre todo para la implementación de las políticas de género, ¿no? Entonces, ella está señalando esto. No sé si aquí haya algún otro comentario. Yo creo que lo que dice María Aparecida es muy pertinente porque yo decía que la confrontación más fuerte que tuvimos en Cairo en el 94 fue con el Vaticano y que desde ahí ellos empezaron con esta política de antigénero, ¿no? Que ha venido creciendo de manera sustantiva, muy impresionante. La cantidad de recursos que tiene el movimiento antigénero en el mundo es brutal, ¿no? No solamente en recursos económicos, también en recursos humanos, es muy impresionante. Pero sobre todo esto que de alguna manera lo está marcando ella, que tiene que ver con la incidencia que tienen estos grupos evangélicos hoy en los espacios de toma de decisión. No es gratuito que en México tengamos desde 2015 un partido evangélico luchando por espacios de poder, ¿no? Y que hoy día pues acaba de recuperar su registro en el Instituto Federal, ¿no? Instituto Nacional Electoral,
Y entonces me parece que pues esa es una amenaza real, lo que es, y no es una amenaza que sucede en Brasil, porque me parece que lo que está sucediendo en Brasil y con un presidente tan vocal, pues resulta como muy fácil de identificar, pero está pasando en todos los países de nuestra región. Nosotros sacamos un libro por ahí de la Fundación Arcoiris que era precisamente sobre sexualidad, religión y democracia, para ver qué estaba pasando en distintos países de América Latina, ¿no? Con este avance de los grupos fundamentalistas y con la participación tan activa que los grupos evangélicos están teniendo, no solamente en los espacios electorales, sino también ya como parte de la estructura ejecutiva. O sea, el presidente del PES fue nombrado el delegado especial, estos delegados que nombró el presidente en cada estado, pues el presidente del PES era el delegado de Morelos. De Morelos, sí. Entonces, pues ellos están muy bien ubicados. De hecho, pues con esta presidencia, yo digo que los únicos grupos que tienen picaporte abierto para ir al Palacio Nacional son los evangélicos y el grupo pequeño, el núcleo de empresarios. De ahí en más no se ve que se reúnan con nadie, ¿no? Y eso es muy preocupante. Sobre todo con este grupo de evangélicos, porque vamos a decir, si los grupos de empresarios, si ese pequeño grupo, ese núcleo de empresarios, pues de alguna manera se comprometen con ciertos aspectos del desarrollo que sabemos que no es un compromiso social solamente, ¿no? Al ser empresarios, ellos tienen sus intereses económicos garantizados también. Pero por lo menos están invirtiendo, vamos a decir, en el país. Los evangélicos no. Los evangélicos están invirtiendo en su causa. Y el que hoy día sean responsables de la sensibilización para los jóvenes construyendo futuro, que estén asistiendo a las y los migrantes que llegan a México, que estén repartiendo la cartilla moral, sobre todo para las personas mayores, que donde más estaban en algo de educación. Entonces, pues los intereses que ellos tienen están claramente sostenidos de parte del gobierno, ¿no? Y eso nos va a costar muchísimo, porque aunque ellos tienen un discurso muy en contra de las personas homosexuales, y esa fue una estrategia que ellos utilizaron desde el 94, en la conferencia de Cairo. Cuando hablábamos de géneros, ellos decían, cuando estábamos impulsando la política de género o la perspectiva de género en la política internacional, ellos decían, pero ¿por qué quieren meter los derechos de los homosexuales? Y decían, no estamos hablando de eso. O sea, ellos han utilizado la bandera de la homosexualidad para una forma de desacreditar la política de género, los derechos de las mujeres, especialmente. Entonces, a mí me parece que muchas veces no se ha visto que el foco principal de estos grupos está en los derechos de las mujeres y nos usan a las personas trans o a las personas homosexuales tangencialmente para demonizar la lucha, ¿no? Para generar pánico moral. Y en un país donde no tenemos educación sexual, pues claro que somos un caldo de cultivo muy fácil. Sí, no, adelante, no, es que yo solo iba a decir que qué impactante tanto de estas reflexiones y sus implicaciones, ¿no? Hay muchas cosas en las cuales tenemos los datos, pero no hacemos la reflexión de hasta dónde pueden tocar y causar consecuencias en la vida de todas y todos, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida por esta luz que nos has compartido. No sé si hubiera más participaciones, compañeras. Yo les dije a la invitada que éramos muy participadoras. Entonces, están invitadas a participar con su voz para hacer alguna pregunta o algún comentario,
para enriquecer un poco y que podamos incluso escuchar nuevas dudas o nuevas implicaciones de todo este tema, o también mediante el chat si gustan, ¿no? Tenemos todavía un poquito de tiempo y vale la pena aprovecharlo. Veo a Tania alzar la mano, no sé si alguien más, si no, entonces le damos la palabra y de todos modos sigue abierta la lista. Sí, muchas gracias. Adelante, Tania. Sí, perdón, pero bueno, yo aprovecho. Me encantó, Gloria, esta idea de pensar a la psicología social y a la psicología en general, quizás, ¿no? Como darle este giro, ¿no? De sistematizar las transformaciones. Eso me gustó mucho porque efectivamente la psicología de alguna u otra forma, ¿no? Opera más bajo criterios de normalidad, incluso en la psicología social, ¿no? O sea, como que gran parte de las teorías tienden como a ir más allá y hay poco apuesta con mirar, bueno, hay las teorías de cambio social y demás, pero siguen habiendo como pocas apuestas de notar esto, ¿no? Y entonces yo quería como un poco preguntar a partir de estas transformaciones, si pensar, por ejemplo, en esto que decías en un inicio, como cómo trabajar con masculinidades, si se puede trabajar o pensar que en sí mismo el miedo o el asombro que hoy hay en los varones se puede utilizar como una propuesta o como, digamos, como un punto de partida para el cambio social, ¿no? O sea, porque creo que también es difícil la transformación desde el miedo, ¿no? Pero quizás ahí haya como una clave interesante. Y ahí Liliana Guadalupe tiene su manita levantada. Liliana, por favor. Sí, hola, Adelante. buenas noches, compañera. Gloria, pues un gusto conocerte. No tenía la oportunidad de escucharte, de conocer tu trayectoria. Me parece muy interesante todos estos datos, toda esta vinculación que haces desde tu participación, tu activismo desde los 70 y cómo esto ha repercutido pues en los logros que se han tenido para hacer posible estos cambios pues en ciertos espacios que tenemos hoy día. Y bueno, un poco me llamó mucho la atención esta línea que trabajas, que es sobre las masculinidades. Y hay una organización que yo conozco que se llama Gendes y tiene un modelo para erradicar la violencia intrafamiliar masculina. Entonces, ellos trabajan con hombres para reflexionar pues sobre sus violencias y de alguna manera en esta reflexión pues hacen compromisos, pero bueno, me llama la atención sobre esto que dices también, de que una verdadera política de género debe de implicar pues todos los actores para lograr esta equidad, no solamente en los espacios, para que las mujeres tengan estos ambientes amigables, sino también para que los hombres dejen de ejercer esta masculinidad hegemónica y tengan alternativas diferentes de ser hombre, desde la crianza, desde las paternidades y también pues desde cómo nos vinculamos afectivamente. Bueno, la pregunta en concreto es, ¿de qué manera estas iniciativas pues aisladas parecieran pueden combinarse pues también con otras organizaciones de corte feminista para que esto pueda ser posible, para que tengamos pues un campo más amplio de acción y que esto pues pueda generarse después en una política de género? Miren, este último comentario de Liliana, a mí me parece que el trabajo que se hace con las personas, ¿no? El trabajo que hacen incluso aquí en la Ciudad de México, las mismas áreas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, que tiene áreas en cada delegación donde les dan talleres a las mujeres, explican sobre la situación de los derechos de las mujeres. Me parece que es una actividad interesante, pero me parece que, y esto de trabajo del que hablas, que hacen algunas organizaciones de hombres, yo lo que he visto es que muchas organizaciones que trabajan con hombres en América Latina tienen que ver más con grupos semiterapéuticos,
Entonces, pues sí, ayudan a que esos hombres comprendan lo que está sucediendo, que busquen mecanismos a través de los cuales puedan desarrollar estrategias para cambiar a modelos de comportamiento distintos, pero yo digo, pues sí, pero eso no alcanza para la igualdad. Yo digo, y ahí sí que como quienes estamos en la psicología social, tenemos que empujar las políticas, o sea, que el gobierno se comprometa. Por eso yo decía al principio que muchas veces nosotros vemos que los cambios sociales son a largo plazo. Y claro, si nosotros damos talleres o damos terapias de grupo, pues estamos contribuyendo, pero eso es, no sé para cuántos años va a tardar, ¿no? Pero una política, o sea, y yo por eso hablaba de los cambios sociales, porque a mí personalmente me impresionó muy, muy fuerte el cambio demográfico que tuvimos. Y que tú dices, o sea, es evidente que cuando se pone dinero, cuando se crean las instancias de gobierno y se desarrollan acciones colectivas donde se involucren varias instancias de gobierno, por supuesto que se genera el cambio social. Y miren, de una generación a otra, o sea, es cortísimo el tiempo en el que se desarrolló ese cambio. ¿Por qué la política de género que se aprobó en el 90, o sea, eso se aprobó en 74 y para el 94 ya teníamos otra realidad? En 20 años cambió el mundo. Y la que se aprobó en 94, pues sí, se invirtió mucho dinero y las mujeres estamos en todas partes, pero no en condiciones de igualdad. Entonces fue una política, desde mi punto de vista, una política mal aplicada. Dinero mal invertido, pero no hacia lo que se buscaba, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que empujar mucho más fuerte y reconocer nosotras que las mujeres solas, o sea, tenemos que quitarnos la capita de super niñas. Es decir, no, tenemos que ir juntos. Hombres y mujeres tenemos que buscar el cambio. Pero entonces la política tiene que ser así. Realmente el cambio social depende de la política, no depende de las personas. Eso es para los consensos y las negociaciones individuales intrafamiliares, para llevarla más o menos. Pero pues yo puedo conseguir que mi pareja me respete, que mis hijos contribuyan, ¿no? Pero yo sé que saliendo a la calle cualquiera me puede decir una majadería. O en el trabajo, que no voy a subir, que no voy a ascender porque alguien me está poniendo el pie por ser mujer o por ser lesbiana, ¿no? Entonces, pues, entonces no estamos realmente avanzando. Necesitamos un cambio social que abarque a toda a todo el sistema. Y ahí me parece que es donde tendríamos que trabajar. Les digo, no es que yo demerite el trabajo que se hace en grupos, los talleres, las terapias, ¿no? Pero que tengamos claro que no es suficiente. Eso no va a cambiar a la sociedad. O sea, yo puedo repartir despensas en la colonia más pobre de aquí, de mi colonia. Eso no va a acabar la pobreza, ¿no? Estoy ayudando a la gente, pero no voy a disminuir la pobreza con eso. A menos que yo pudiera conseguirles trabajo a todos los de la colonia, pues ya mejoro la colonia, ¿no? Pero es otra cosa lo que se necesita. Entonces, ahí tenemos que ver el proceso de transformación social que involucra. Por eso yo decía, tiene que haber presupuesto, compromiso político, por supuesto. El compromiso político es donde se involucran a distintas instituciones, ¿no? E instancias responsables que lo impulsen, lo valoren, lo evalúen, ¿no? Que sea parte de la estructura. Por eso nosotros estamos peleando ahorita con el gobierno.
Si en el Plan Nacional de Desarrollo no estamos claramente incluida la perspectiva de género, entonces no está. Si las personas LGBT no aparecen en el plan de desarrollo, entonces no estamos. Para eso es un plan, ¿no? El plan define para dónde vamos. Díganme si conocen el plan y si les gusta. Tenemos 2 participaciones. Silvia, por favor, adelante. Bueno, encantada, ¿eh? Pero mi pregunta es sobre esto último que dice. Si no hay compromiso político y no hay presupuesto, porque la agenda la marca la narcopolítica o los transnacionales. La política la marca el gobierno. Sabe con quién establece relaciones. Y tenemos aquí también otra en el chat que nos dice, ¿cuáles políticas de género sería estratégico plantear e impulsar desde las universidades? Y bueno, esta pregunta es muy pertinente incluso para la labor que se está planteando el seminario, ¿no? Entonces, nos interesa mucho conocer tu opinión. Bueno, yo creo que ahorita la universidad está en una gran revisión, que se están creando precisamente nuevas instancias que apunten hacia la igualdad de género. Y ahí lo que tenemos nosotros es que vigilar que haya esta comprensión de la perspectiva, que esté abarcando al conjunto de la población, que esté garantizando realmente que estamos caminando hacia la igualdad de hombres y mujeres. Digo, podemos pasar por el proceso de la equidad de género, pero no debemos perder la mirada a la utopía, que estamos buscando la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos nosotras ahora que evaluar cuáles son las acciones que estas instancias que está desarrollando la universidad van a desarrollar para esa garantía de igualdad que estamos buscando. ¿Cuáles serían? Pues me parece que hay desde el uso de los espacios, o sea, lo que se hizo precisamente a finales de los 80 de crear estos postes de seguridad, y que hay todo un proceso educativo también dentro de la universidad. La demanda de las estudiantes de que haya transversalidad de género va a ser dificilísimo. Ya hemos estado discutiendo en distintos espacios en los que a mí me toca participar y la gente al principio no lo tiene como muy claro, ¿no? Y bueno, vamos a transversalizar el género, entonces vamos a meter una clase o un módulo de género en cada lugar. No, no se trata de eso. Tienes que empezar a buscar de tu materia cómo aplica el género en tu materia. No queremos, digo, si no, vamos a cansar a los estudiantes explicándoles qué es el género en cada materia. Pues es absurdo, ¿no? Repetir lo mismo en todas las clases no sirve de nada. Y entonces es precisamente cómo le haces para introducir esta perspectiva en tu materia. Si estás en el área de criminología, ¿qué pasa cuál es la diferencia entre las cárceles de los hombres y las mujeres? ¿Qué pasa con las visitas de unos y otros? ¿Cómo se da la relación? ¿Cuáles son las penas que reciben unos y otros? ¿Por qué? ¿No? O sea, hay un montón de análisis que se puede hacer sobre la condición de los hombres y las mujeres en cada uno de los espacios en donde estamos. ¿Por qué estamos haciendo trabajo comunitario? ¿Por qué las mujeres son las que participan en todos los espacios comunitarios, ¿no? Los hombres se van quedando atrás. O sea, ¿cómo le hacemos para una participación más? Porque a la hora de las decisiones la toman los hombres, pero las mujeres son las que hacen la chamba. Entonces, pues hay un montón en cualquier materia puedes ver, o sea, los hombres y las mujeres estamos en todas partes y
y en esta condición de desigualdad. Entonces, pues analizar lo que estoy, el proceso que estoy impulsando para analizar cómo se da en ese entorno, en cualquiera en el que esté trabajando. Decíamos hace poco en una reunión que tuve con unas profesoras, es que tiene que estar en el contenido mismo, en los ejemplos que se ponen, en la aplicación de la teoría, ¿no? Pero también en la dinámica del aula. O sea, como que son muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta si estamos realmente aplicando esta perspectiva. Los espacios educativos, ¿cómo están? ¿No? Me preguntaste tú, Tania, algo, y yo estaba pensando que yo lo que he mirado, a mí me ha tocado meterme en proyectos de capacitación o formación con el funcionariado, y es muy interesante cuando ellos comprenden este proceso del que estuvimos hablando ahora, ¿no? De cómo es que las mujeres llegamos a todos los espacios y qué pasa con los hombres ahora y por qué se sienten como se sienten. Cambia muchísimo la dinámica. O sea, lo que pasa es que, pues ahí como, vamos a decir, es un sector en general profesional, entonces como que el análisis racional opera de manera muy interesante, pero también el diálogo entre hombres y mujeres, ¿no? Como preguntarse cosas entre unos y otros, precisamente de sus miedos, de sus condiciones que enfrentan cotidianamente en la familia, con las amistades. Entonces, propiciar esos diálogos a mí me ha dado un buen resultado para que estén ellos más tranquilos y más miren posibilidades de por dónde pueden avanzar tanto en el espacio laboral como en su vida personal, ¿no? Y de ahí, pues, saltar ya para, y ahora, ¿qué política vas a desarrollar desde tu trabajo, no? Pero que eso es lo que a mí al final es lo que más me interesa. Pero sí me parece que hay que ir como toda esa ruta para poder sensibilizar a la gente y que lo tenga claro, que no, porque me parece que también, y sí, sí lo he experimentado también, de que hay algunos hombres que nos miran como una amenaza, ¿no? O sea, sí me ha tocado recientemente una sola persona, un solo hombre que veía la sesión de género como una amenaza para su propia estabilidad, ¿no? Entonces, pues eso cuesta mucho más trabajo y ahí sí que casi que tienes que echar mano de algo de tus herramientas clínicas para darle la vuelta a la situación, ¿no? Que no se convierta en un pleito ahí. Sí, claro, claro. Y más bien llevar a la confrontación, pero con sus propios prejuicios o ideas, preconcepciones, ¿no? Ah, qué interesante. Están pidiendo sugerencias de libros para elaborar políticas públicas desde una perspectiva de género auténtica. ¿Habrá alguna literatura que nos puedas recomendar? Híjoles. Es que como que libros técnicos ahorita no se me viene a la mente ninguno. Pero en estos procesos de construcción de ciudadanía, pues yo digo que Chantal Mouffe es una teórica muy, muy importante, ¿no? Gelin se apellida otra, que no. Elizabeth Gelin, Chantal Mouffe, y de América Latina, la misma Virginia Vargas, me parece que es una buena referencia, ¿no? Y bueno, por ahí se las dejo. Pero una cosa que me parece que no tocamos hoy y que es interesante y que a lo mejor en alguna otra sesión podríamos, es hablar y cómo juega la sexualidad en esto, ¿no? Porque
podríamos decir que para nosotras, quienes trabajamos sexualidad y género, son como dos dimensiones que van ahí cruzándose de vez en cuando, pero que siempre van en un paralelismo muy cercano. Entonces no podemos dejar de pensar la sexualidad porque parte de esta descalificación, discriminación, violencia que enfrentamos en las desigualdades de género tiene que ver con la sexualidad. Cómo la sexualidad se utiliza como un recurso muy importante para colocarnos en el margen también, ¿no? Más allá de la orientación sexual, que es importante, pero las expresiones de género y la sexualidad, cómo van jugando también lugares importantes para el análisis de estos procesos. Porque ahí también los hombres tienen sus propias interrogantes, ¿no? Seguramente que sí. Bueno, pero en este mismo momento tomamos la palabra y sí, por favor, queremos una plática al respecto. El espacio está abierto y creo que sería muy valioso también profundizar por ahí, ¿no? Tenemos otra participación, nos dice Silvia: Gloria, me dejas muchas preguntas. ¿Qué sería importante responder desde la investigación en los espacios universitarios? Pues lo que decía hace rato, ¿no? Ojalá que nos esforcemos por buscar más modelos, comportamientos, experiencias transformadoras y que sistematicemos eso para poder entender cómo se han construido otras formas de ser, otras formas de relación, ¿no? Otro tipo de familias. Me parece que otro tipo de entornos, aunque de pronto también parece que cantamos victoria y decimos, no, en mi trabajo nadie discrimina. Digo, de verdad, ¿no? Eso tendríamos que analizarlo para ver si eso es real o no, porque bueno, a mí me sorprenden, pero sí me han dicho, sí me han dicho algunas chicas, no, aquí no. Y es interesante porque yo pensé, en algún momento me llamaron para dar un taller con personas dedicadas a la publicidad y que querían entender mejor esto de la perspectiva de género, y me llamó tanto la atención que todas las mujeres estuvieron muy sensibles y entendiendo muy bien los procesos. A los hombres les costaba más trabajo, aunque no hubo rechazo, ¿no? Pero decían, ¿pero por qué? O sea, como que a ellos les costaba más trabajo entenderlo. Y las chicas, rapidísimo, ¿no? No hubo ninguna con la que sintiera una refracción, una actitud refractaria. Y en espacios de gobierno sí he tenido más esa experiencia de que hay chicas que dicen, no, a mí nunca me han discriminado, a mí eso nunca me ha pasado, ¿no? Primero es que nadie puede decir que algo no sucede en la sociedad porque a mí no me haya pasado, ¿no? Nadie somos la regla de la sociedad. Pero además, bueno, que digas que nunca nadie te ha discriminado en ningún lugar, sí me parece insólito. Entonces, esos son casos que tendríamos que analizar. Pero sirven más pues para la discusión, ¿no? Para la reflexión colectiva. Porque De acuerdo, sí. ¿Perdón? También quisiera decir, yo tengo la sensación de que para mi generación, y probablemente todavía para la siguiente, fue un tanto cuanto más fácil identificar la discriminación que como mujeres tenemos. Hoy está muy identificada en la violencia, ¿no? Pero la discriminación cotidiana me parece que para muchas personas, para muchas jóvenes, les resulta más difícil porque hoy ha habido un desarrollo muy, muy importante de lo que los autores llaman micromachismos, ¿no? Estas formas de ser machista con una apariencia de buena onda, y eso complica mucho más la situación. Que ese es otro tema, ¿no? O sea,
cómo algunos hombres para colocarse dentro del entorno y no estar fuera del lugar, ¿no? Pues han desarrollado esos comportamientos de micromachismo que les permiten moverse en espacios sin necesidad de transformar sus formas de ser, pero sí de una apariencia de progresista, de transformador, que pues al final es muy fácil caer en la trampa, ¿no? Sí. Y se naturaliza, ¿no? También, vamos. Ay, pues muchísimas gracias. Tal vez habría espacio para alguna participación, una última, si hubiera, si no, estaríamos ya cerrando con nuestra sesión. Hay varios saludos, agradecimientos a la ponente, muchísimas gracias. Silvia, si quieres comentar algo de cierre, adelante. Sí, yo pregunta a Gloria. Gloria, cuando hablas de la sexualidad y lo político, ¿es desde la mirada de quién? O la política. No, yo lo que digo es que, que lo que pasa es que en una sociedad como la nuestra, donde hay una educación sexual tan pobre y una influencia religiosa tan fuerte, resulta muy complicado el mirar qué pasa con la sexualidad, porque pareciera que está muy oculta, ¿no? Pero realmente pues está en todos los espacios. Entonces, a mí me parece que política sexual en México pues es bastante pobre. Desde la educación sexual, que sería lo básico, pues apenas este año salieron los libros que habíamos estado impulsando desde hace un montón, ¿no? Y el haber ampliado la educación sexual en los libros de texto, pues ha generado que ya en 10 estados se ha llevado a los congresos locales la discusión sobre si la educación sexual se debe impartir o no. Entonces, pues imagínense, 10 estados, apenas es el primer año que tenemos educación sexual más abierta, un poquito más abierta, ni siquiera es integral todavía, ¿no? Entonces la reacción de estos grupos fue rápida y están moviéndose para impedir que se mueva, ¿no? E incluso mucho personal docente pues no se siente preparado y se brincan las páginas. Lo más grave pasó en Nuevo León en algún momento, que cortaron las páginas de los libros para que no se tocara el tema. Entonces, pues en nuestro país, ¿no? En eso estamos requete mal. ¿Cuántos centros de investigación sobre sexualidad conocen del país? No hay ni uno. Ni uno. Ya no digamos de población específica como lesbianas y gays, ¿no? Sobre sexualidad no hay. No digo que no se hace investigación en México, sí se hace, porque hay muchos profesionales que les interesa, pero incluso algunos lo hacen a costa de sus propios recursos, porque en las universidades o en los centros de investigación donde están, no se reconocen que sea un aporte académico. No te cuenta puntos. Exacto. Y no tienes además un equipo de colegas con los que puedas discutir lo que estás haciendo, porque no hay estos núcleos, ¿no? No. La comunicación es a distancia entre nosotros. Claro. Creo que Brasil es de América Latina, Brasil es el que tiene más, o tenía, ahora con este gobierno no sé cómo les vaya, pero es el país que tenía más centros de investigación, porque hasta donde sé, en todas las universidades tenía. Entonces, pues ahí nos habla precisamente de una dimensión súper distinta, ¿no? A mí me lo que comentábamos, sí, perdón. Ajá. A mí me invitaron a una reunión de estudiantes LGBT de Brasil y estaban representantes de todas las universidades.
núcleos formales apoyados por su universidad. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Claro. Entonces, pues sí, te habla de una diferencia De la abismal. diferencia. abismal. Sí, yo iba a mencionar lo que comentábamos al inicio del trabajo, que nos ha costado plantear los temas de género, de sexualidad en la facultad, cómo ha habido avances y retrocesos y falta de reconocimiento. Y a pesar de eso, pues sí, una historia que ha ido sentando cimientos, ¿no? Y que nos tiene aquí intentándolo de nuevo, con toda la intensidad y la fuerza que sea necesaria, ¿no? Claro. Y bueno, reconociendo además los aportes de todas las que estuvieron antes de nosotras y que actualmente nos acompañan también y agradecemos mucho, ¿no? Nos dice Ana que tenemos varios comentarios en Facebook que quisiéramos compartir para cerrar ya. Ok, no sé, leo yo primero, Ivy, o tú quieres leer el que mandaron también. Si quieres leo este y Sí, los sí, demás tú, léelo, ¿sí? ajá, sí, muy bien, sí. Sí, bueno, nos están diciendo, Gloria, que eres un gran referente para politizar la psicología. Y Hats Camacho nos pone, estaría increíble que la maestra Gloria abriera un seminario virtual en torno a políticas públicas, psicología, género y diversidad sexual. Algo muy bonito. Muy bonito. Sí, pues yo también reiterar el agradecimiento que ya dieron mis compañeras y las participantes del seminario, que estos espacios sigan creciendo y que pues también igual que Ligia, el reconocimiento a nuestras antecesoras, y es muy importante hacer estas genealogías, ¿no? Entonces yo por eso decía que la maestra Gloria pues fue mi profesora, ¿no? Como muchas otras profesoras muy queridas de la facultad, pues que sembraron esa semilla, ¿no? Sobre justamente reflexionar en torno a nuestra condición sexuada y de género. Y bueno, aquí está un comentario de Giovanni. Justamente como han mencionado, sí hay hombres que hemos empezado a mirar, cuestionar las masculinidades, pero somos pocos y más del sector académico. La meta de establecer verdaderas políticas públicas en equidad de género me emociona, pero creo que es un pasote por lo mismo que somos pocos. Me parece que la misma heterosexualidad es un impedimento, ¿no? Y aquí también fase de B. Dice, me encanta quitarnos la capa de super niñas. Estoy de acuerdo. Los cambios individuales, grupales, nos ayudan personalmente y son importantes, pero si no hay cambios políticos, no hay transformaciones que trasciendan al problema. Pues serían los comentarios que están por acá. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Muchas Los gracias. Los cambios también se impulsan mucho desde el ir tejiendo redes y haciéndonos fuertes mutuamente, ¿no? Entonces les agradecemos muchísimo que hayan participado, te agradecemos muchísimo, Gloria, que nos hayas acompañado el día de hoy, porque esto construye, ¿no? Y nos va dando justamente esas claridades y esas fuerzas para lo que viene y lo que es necesario trabajar. Pues no queremos despedirnos sin avisarles de la próxima sesión. Nos estamos reuniendo cada 15 días. Entonces, dentro de 15 días, que es jueves 24 de septiembre, nos va a acompañar también otra maestra querida de la facultad, que es Patricia Bedoya Miranda, experta también en temas de género, y nos va a dar una plática, una conferencia que se llama... Perdón, pero se me perdió. Es que el título es muy bonito. Ya, la promesa de equidad de género y los estudios de hostigamiento sexual. Entonces, sí, ¿verdad? Pues les invitamos, por favor, acompáñenos también dentro de 15 días. Va a ser una sesión muy interesante. Todo este tiempo, de todos modos, estamos en contacto vía la página de Facebook. Ahí podemos comunicarnos y hacer los avisos respectivos. Les pedimos que estén pendientes de ella. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias otra vez, Gloria. Gloria, muchísimas gracias. Y te tomamos la palabra para la siguiente. Muchas gracias. Sí, nos ponemos de acuerdo.
Nos ponemos Sí, de acuerdo. hemos de ponerle fecha, claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, a todos quienes participaron y estuvieron enviando sus saludos y sus comentarios. Chao, hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos, hasta gracias. pronto. Hasta luego. Chao. ¿Paramos la transmisión? Ah, sí. Ay, Sí. qué bueno que me dicen.